El Espíritu Santo es silencioso artista del mundo. Los que queremos vivir en su presencia no podemos ignorar su obra. Tenemos que contemplar lo que el Espíritu Santo siembra en nuestra familia, en nuestro barrio, en el mundo, en todas partes, aun en aquellos que no tienen fe. ¿Qué aportamos con nuestro pesimismo? Mejor aportemos ideas y acciones positivas, sabiendo que nada es inútil, pero si permanentemente estamos mirando y destacando lo negativo, llega un momento en que se nos cierran los ojos y somos incapaces de valorar las cosas buenas que hace Dios. El Espíritu Santo nos invita también a descubrir los signos de esperanza que hay a nuestro alrededor. No todo está perdido, porque el Espíritu Santo actúa siempre y en todas partes, a pesar del rechazo de los hombres. Él siempre se las ingenia para provocar algo bueno donde todo parece perdido. Una persona llena del Espíritu ayuda a los demás a descubrir y alentar los signos de esperanza. De hecho, eso es lo que hizo Juan Pablo II en su carta sobre el tercer milenio. Es necesario que se estimen y profundicen los signos de esperanza, a pesar de las sombras que frecuentemente los esconden a nuestros ojos, decía. Ojalá cada uno de nosotros pueda reconocer lo que ha sembrado el Espíritu Santo en sus amigos, en sus vecinos, en su lugar de trabajo, comunidad, y así fomentar signos de esperanza, con palabras de aliento, de estímulo. Podamos hacer mucho bien si somos capaces de descubrir y estimular las cosas buenas que hay a nuestro alrededor. Nadie nos ha pedido que gastemos la vida mirando las sombras, sino que nos desvivamos por alimentar la luz. Día cuarto. Tomamos la lectura del libro de la imitación de Cristo, libro tercero, capítulo 47. Que ningún bien tiene el hombre de suyo, ni cosa alguna de que alabarse. Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué ha merecido el hombre para que le diestes tu gracia? Señor, ¿de qué me puedo quejar si me desampararas? ¿O cómo justamente podré contender contigo si no hicieres lo que pido? Por cierto, una cosa puedo yo pensar y decir con verdad: nada soy, Señor, nada puedo, nada bueno tengo de mí, mas en todo me hallo vacío y camino siempre a la nada. Y si no soy ayudado e instruido interiormente por ti, me vuelvo enteramente tibio y disipado. Mas tú, Señor, eres siempre el mismo y permaneces eternamente siempre bueno y justo y santo, haciendo todas las cosas bien justa y santamente y ordenándolas con sabiduría. Pero yo, que soy más inclinado a caer que a aprovechar, no persevero siempre en un estado y me mudo 7 veces cada día. Mas luego me va mejor cuando te dignas alargarme tu mano auxiliadora, porque tú solo, sin humano favor, me puedes socorrer y fortalecer, de manera que no se mude más mi semblante, sino que a ti solo se convierta y en ti descanse mi corazón. El que quisiera estar muy seguro en tiempo de paz, se encontrará abatido y temeroso en tiempo de guerra. Si supieses permanecer siempre humilde y pequeño para contigo y morar y regir bien tu espíritu, no caerías tan presto en peligro ni pecado. Buen consejo es que pienses, cuando estás con fervor de espíritu, lo que puede ocurrir con la ausencia de la luz. Qué importante, hermanos, rescatar el concepto de la humildad. Humildad de corazón, humildad que no significa creer o pensar que todo lo que hacemos no corresponde o está mal o no está acorde a lo que el Señor desea. Humildad para con el otro, humildad para con nosotros mismos, humildad para con las personas que nos rodean. No sentir que podemos ser más que nadie, porque somos todos iguales ante la luz de nuestro Señor.
Humildad para reconocer las virtudes en el hermano. A veces caemos también en creer que el hermano no tiene esas virtudes o no las queremos reconocer. Entonces también debemos de ser humildes para poder ver en el otro lo bueno que hay en él, guardar y sembrar esa esperanza que Dios quiere para con todos y reconocer que nosotros tenemos algunas cualidades, otros tienen otras cualidades y que servimos para complementarnos, para ayudarnos uno al otro. Se complementan las virtudes de uno con las virtudes del otro. De toda persona y de toda situación y de toda comunidad, siempre procuremos rescatar lo bueno que hay en cada uno de nosotros. No identificar aquello que está desajustado, no solamente identificar aquello que le pesa a la otra persona. Tener la humildad de que si le está pasando eso, ¿cómo te puedo ayudar? A mí me está pasando esto también, ¿cómo me puedes ayudar vos a mí? Y es de la única manera entonces que alimentamos la esperanza en Cristo, con la ayuda de nuestra Madre. Ella nos sostiene, ella nos alienta. En la figura de Juan frente a la cruz, el mismo Dios nos regala a nosotros, a María, como su madre, y coloca a toda la humanidad a los pies de Jesús. María nos dice, hagan lo que Él les dice. Esa es la humildad que tenemos que tener, la humildad que tuvo María. ¿Quién más humilde que ella? Nadie, nadie, nadie más humilde que ella, en donde dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y se entregó, confiada, a los brazos de Dios, porque sabía que su voluntad siempre iba a ser mejor que la de ella. Esa humildad rescatemos en el diario vivir, en cada cosa que tengamos que vincularnos con otra persona. Buscar y encontrar en el otro lo bueno, lo productivo, lo que tiene para ofrecer, y no ir e identificar solamente aquello en lo que no estamos de acuerdo. Encontrar y buscar la comunión con el hermano. Que así sea. Oraciones que se rezarán durante los 12 días preliminares. Vení, Creator Spiritus. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos, llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente, viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra. Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así, tú delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Ave Maris Stella. Salve, estrella del mar, Madre, que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da alumbre a los ciegos,
ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, honor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres, un solo honor. Amén. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día 4. Propósito. Rezar la coronilla de la misericordia, por creerme omnipotente en esta vida, es decir, mi vanidad, y no aportar acciones buenas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, queridos amigos, sigamos adelante. En este tiempo no les aviso, si bien ya lo habrán experimentado algunos, en este tiempo van a recibir ustedes, como yo, críticas. Críticas seguramente por parte del ámbito protestante, quizás lamentablemente hasta en ámbito católico, porque se pretende decir que nosotros con esta devoción obstaculizamos la centralidad de Jesucristo. Es decir, a través de ese entregarnos, de ese contemplar la figura, la persona de la Santísima Virgen, nos estamos como distrayendo de nuestro centro, que debe ser Jesucristo y solo Él. Eso es porque no se comprende nuestra fe, no se comprende la fe cristiana que la Iglesia Católica profesa. Nosotros, si queremos ir a la Virgen, no es solo porque un santo lo diga, sino porque el santo demuestra que así lo quiere la revelación. La palabra de Dios es la que nos enseña que la Virgen está presente con una actitud de mediación continua ante cada obra de Jesucristo. Y eso lo vemos en las obras que realiza el mismo Jesús. Estará siempre esa mediación mariana, que es en la cual nosotros queremos entrar. Nosotros decimos y sabemos que Jesucristo vino para salvarnos del pecado, para redimirnos del pecado, de ese pecado que cometieron Adán y Eva. Adán y Eva pecan y Dios les promete un Salvador, una redención, pero no lo hace, como diríamos nosotros, como dice el Padre Biestro en su libro, no lo hace diciendo, bueno, hagamos borrón y cuenta nueva, como se dice, olvidemos lo sucedido y sigamos adelante. No, Dios va a redimir del pecado a través de lo que se llama la ley de la retorsión, es decir, donde hubo mal, vencerlo a fuerza de bien. ¿Sí? Donde hubo un hombre desobediente, que haya un hombre obediente hasta la muerte, y hasta la muerte en cruz. Donde hubo un árbol, habrá también el árbol de la cruz, del cual Jesús, Él es clavado. No solo Adán arranca el fruto del árbol, Jesús es Él
como clavado en el árbol de la cruz. Y cuando Él morirá, justamente mostrando esa obediencia total, dirá, todo está cumplido. Pero todo lo que sucedió en ese pecado que nos relata el libro del Génesis, va a suceder con la ley de la retorsión en el momento sublime del perdón de Dios, que es la cruz. Bien, a Adán, cuando peca ayudado por una mujer. Es Eva la que primero se alimenta de este fruto prohibido, y es ella quien se lo da a Adán. Dios había dicho, hagámosle al hombre una ayuda semejante, es decir, que se le parezca, que sea parecida al hombre y que lo ayude. Eva es parecida a Adán en la condición, en el sentido que es la misma condición humana, ¿no? Y lo ayuda a cometer el mal. Entonces, en la cruz tiene que haber una mujer y Dios, en su disposición, tiene que darle a este nuevo hombre una mujer que lo ayude en el bien y que sea semejante a él. Tenía que ser, si iba a ofrecerse por los pecados, el que se ofrecía tenía que ser inocente. También tiene que ser la que lo ayude, porque ella no lo puede ayudar con el pecado. La Virgen no puede colaborar en la redención del pecado si ella está en pecado. Ella tenía que estar libre, tenía que participar de esa inocencia también. Entonces, así es como Dios nos ha redimido, y así como la Virgen ayudó a Jesucristo y participó, fue parte de esos dolores de Jesucristo. Así como Eva va a recibir también ella la misma suerte de Adán, la Virgen tenía que vivir la misma suerte de su Hijo. Los dolores del Hijo van a ser sus dolores. Y así el triunfo del Hijo va a ser también su triunfo. Pero bueno, en la redención ella también tiene que pagar, porque ella tiene que colaborar con el Hijo de una manera especial. Todos colaboramos, pero la Virgen de una manera del todo especial. Esto es lo que nosotros profesamos. Entonces, profesamos que la Virgen tiene hacia nosotros una condición de medio necesario. Y que lamentablemente los que niegan que la Virgen nos ayuda a llegar a Jesucristo son los que al final denigran a Jesucristo. Imagínense lo siguiente, yo, no sé, por poner un ejemplo, yo tengo que hacer un viaje de Buenos Aires a Salta, por decir un ejemplo. Me confundí y en vez de irme a Salta me fui a Río Negro, porque tomé el tren equivocado, supongamos. Y uno dice, sería bastante humillante para mí decirles que yo quería llegar a Salta y tomé el tren a Río Negro. Todo el mundo se reiría de mí. ¿Cómo vas a elegir un medio tan malo? Si yo, yendo a la Virgen, me estoy equivocando y no voy a llegar a Jesucristo, entonces el que estoy denigrando a Jesucristo. Fue Él el que me indicó el medio. Jesucristo no se equivoca. Fue Él el que nos presentó a la Virgen como medio, como el mejor medio. Fue su devoción, es su devoción la que nosotros queremos reproducir. Y por eso la Virgen, dice San Luis María, dirá en el segundo punto, que es el que hemos tratado, de la necesidad de la Virgen para salvarnos, necesidad de la que Dios no está obligado, por supuesto, pero así lo dispuso. Quiso obligarse Él a que todo se haga a través de la Virgen. Entonces, es por esa necesidad de la que Dios se obligó que la Virgen es llamada por San Luis María en esta parte Reina de los Corazones. ¿Eso por qué? Porque cuando Dios le da a uno una misión, le da todos los medios necesarios para poder realizarla. Piensen ustedes, San José es el santo más grande después de la Virgen. ¿Por qué? Si no hizo nada extraordinario. Fue padre, fue trabajador, esposo, no habla en la Sagrada Escritura. ¿Por qué lo ponemos debajo de la Virgen y después de él al resto de los santos? Por la misión que Dios le dio. Sabemos que si esa es la misión que Dios le da, Dios le dio medios proporcionados. La misión de San José fue la más elevada de cualquiera hayan podido tener los santos. Entonces fueron más elevadas las virtudes, las gracias, los dones que San José tuvo. Una mamá
es llamada por Dios a ser madre. Entonces Dios le va a dar las gracias, los medios necesarios para ser buena madre, para aconsejar bien, para cuidar bien a su familia. Por eso nosotros tenemos que comprender que si la Virgen va a tener una misión sobre nosotros como Dios le confía, madre, ahí tienes a tu hijo, entonces Dios le tiene que dar ciertos títulos, ciertos derechos sobre nosotros. Entonces, para que ella pueda actuar en nosotros, ella tiene que ser reina de los corazones. Ella tiene que tener acceso a nuestros corazones para poder modificarlos. Tiene que tener ese permiso de Dios, por así decirlo, para poder hacer de un corazón duro un corazón blando, un corazón fervoroso, un corazón frío, hacerlo pasar a fervoroso. Y así, en cada cosa que la Virgen tenga que hacer sobre nosotros, Dios tiene que darle un título que le permita realizarla. Y por eso ella tiene que ser reina de los corazones. Depende de nosotros responder a ese reinado. Por eso yo los animo a todos a seguir adelante. Los santos son unánimes en el hablar de esta necesidad de la mediación mariana, necesidad totalmente impuesta por Jesucristo y no opcional, por la cual ustedes van a leer en el tratado. San Luis María va a distinguir muchas veces, según un lenguaje que quizás ustedes no comprendan, lo que se llaman los predestinados y los réprobos. Para decirlo en manera simple, los predestinados son aquellas personas que viven, que están vivas, y que tienen ciertos signos por los cuales uno dice, esta persona está predestinada al cielo, se va a salvar. Tiene signos de predestinación, significa como que ya está destinada antes al cielo. Los réprobos son aquellos que van a tener signos de condenación, por ciertas actitudes, por vivir en el pecado mortal, etc. Bueno, el signo de predestinación más grande que San Luis María va a encontrar es la verdadera devoción a la Virgen. No se puede perder un verdadero devoto de la Virgen. En esto los doctores de la Iglesia son unánimes. Es imposible que una persona que invoque todos los días a la Virgen, piensen ustedes, si uno reza el rosario, 53 veces le pedimos que nos recuerde ahora y en la hora de la muerte, ¿no? 53 veces cada día le pide eso uno a una madre, entonces necesariamente tiene que saber que se va a salvar. Feliz aquel que te ama, Santísima Virgen, decía San Juan Bergmans. Porque es feliz el que ama a la Virgen porque está asegurado de su salvación. Porque es así. Porque es lo único que de nosotros espera la Virgen. Ella ya es reina de nuestros corazones. Si yo le ofrezco el corazón para que ella reine, no hay nada más que esperar que todos los bienes que de Dios podamos recibir a través de su Santísima Madre. Un saludo a todos y que siga siendo esta preparación de muchos frutos. ¿Son buenas las riquezas? Hoy vamos a hablar de las riquezas, hoy vamos a hablar del tener. Recuerden que estamos en este primer bloque, que estamos vaciándonos del espíritu del mundo, 2 lecciones para vaciarnos del espíritu del mundo. Después tendremos 7 lecciones para vaciarnos de nosotros mismos, otras 7 lecciones para conocer a María y otras 7 lecciones para conocer a Jesucristo. 33 lecciones en total para terminar nuestra consagración y entregarnos del todo a Jesús por María, renovando nuestros compromisos bautismales. Y en este proceso de vaciarnos del espíritu del mundo, hablábamos de 3 obstáculos. La triple concupiscencia que habla ya el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, que todo lo que viene del mundo es concupiscencia de la carne, es el placer desordenado, inclinación al placer desordenado. Concupiscencia de los ojos, inclinación al tener desordenado. Soberbia de la vida, inclinación al poder desordenado. Y lo primero que vimos fue entonces el tema de la soberbia, esa inclinación al poder desordenado, y decíamos que la solución para esto es buscar la humildad. Necesitamos pedirle al Señor que nos haga mansos y humildes de corazón como Él. Después vimos otra lección donde hablábamos de la lujuria y cómo la lujuria nos hacía utilizar a las personas como cosas. Y entonces le pedíamos al Señor la virtud de la limpieza de corazón, la pureza de corazón, la castidad es necesaria para ver a Dios, porque solo los limpios de corazón ven a Dios. ¿Y cómo nos vamos a consagrar a Jesús y a María si no les vemos, si no vemos a Dios en la creación?
¿Cómo nos vamos a consagrar si tenemos nuestros ojos manchados por la impureza? Hoy vamos a ver esta lección que tiene que ver con el desapego, que tiene que ver con la necesidad de la generosidad. Vamos a hablar entonces de el deseo desordenado de tener, del que somos presa muchos de nosotros, del que somos presas muchos de nosotros, porque desafortunadamente dirá San Pablo que aquí está la raíz de todos los males del mundo. Dice San Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, lo siguiente: debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. Algunos arrastrados por él se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí San Pablo está advirtiendo del peligro de amar al dinero. Recuerden ese principio que establecíamos. El dinero es una cosa, no se puede amar al dinero. Se debe usar el dinero, pero no se pueden amar las cosas. Decíamos, las personas se aman, las cosas se usan. No uses las personas y no ames las cosas. San Pablo acá nos está diciendo, cuidado, que el amor a una cosa llamada dinero está pervirtiendo a muchas personas y es la raíz de todos los males. Y dice San Pablo, algunos arrastrados por este amor al dinero se extraviaron lejos de la fe. Es increíble la incompatibilidad que hay entre ese apego al dinero, entre esa avaricia y la fe. Es increíble la incompatibilidad que hay. Pero San Pablo dice, no solo pierdes la fe por amar el dinero, por idolatrar el dinero, sino que además pierdes tu paz. Dice, se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Una persona que tiene avaricia en su corazón, una persona que adora el dinero, es una persona que no tiene paz, nunca tendrá paz. Requisito indispensable para tener paz en el corazón, el desapego de los bienes terrenales. El desapego de los bienes terrenales. ¿Estamos diciendo entonces que poseer bienes es una cosa mala? ¿Estamos diciendo que poseer riqueza es algo en sí mismo malo, inmoral? ¿Estamos diciendo que el rico es una persona mala en sí misma? De ninguna manera. Recuerden que el tener en sí mismo no está mal. Tenemos una tendencia natural a tener cosas, una tendencia grabada en nuestro corazón a poseer bienes. El pecado original desordenó esa tendencia y entonces ya no es natural esa tendencia, sino que ya es desordenada y lo que hacemos ya es no poseer bienes para usarlos rectamente, sino poseerlos para adorarlos. Volvemos esos bienes nuestros dioses, nuestros ídolos. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 y 29, el Señor al momento de la creación nos manifiesta con claridad cómo el hombre tenía una vocación natural de poseer bienes. Mire lo que dice en el versículo 26, Génesis 1:26. El Señor dice que el hombre tenga autoridad sobre la creación. O sea, el hombre ejerce una cierta autoridad sobre los bienes creados. Y después en el versículo 29 dice, hoy les entrego para que se alimenten todos los bienes. O sea, hay una cierta posesión que Dios nos da de los bienes. Y es natural. ¿Qué pasó con el pecado original? La desordenó, la trastornó y terminamos idolatrando esos bienes, esas realidades creadas, sustituyendo a Dios por estas realidades creadas. Y por eso el Señor advierte, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Miren esta advertencia, es una de las citas bíblicas que más me estremece. Y ya les voy a decir por qué. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mateo 6:24. ¿Por qué me estremece esta cita bíblica? Porque el Señor está diciendo que el dinero ejerce un cierto señorío sobre que el dinero ejerce un cierto señorío sobre los hombres. Está llamando Señor, entre comillas, al dinero. El Señor está diciendo acá, hay dos señores. Dios, el verdadero Señor, con S mayúscula, y el dinero, un falso Señor con S minúscula. Pero el Señor, al dar categoría de Señor, nuestro Señor Jesucristo, al dar categoría de Señor al dinero, está manifestando la capacidad que el dinero puede tener para ejercer señorío sobre una persona. Y esto es impresionante porque o adoras al Dios verdadero o adoras al dinero.
o adoras al dinero. Y el Señor dice acá, uno de los dos. O confías en tu Padre y en la providencia de tu Padre, o te lanzas desesperadamente por el dinero y terminas idolatrando el dinero y sirviéndole al dinero. Y esto fue lo que pasó con el pecado original. El pecado original hizo que terminó desesperadamente por el dinero. Nuestro Señor Jesucristo nos redimió y nos limpió del pecado original, pero la tendencia, como decíamos en las primeras clases, la tendencia persiste en nosotros a adorar los bienes terrenos. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2402. Al comienzo, Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Génesis 1 del 26 al 29, lo que leímos ahora de Génesis. La apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Debe hacer lo posible que se viva una solidaridad natural entre los hombres. Miren la belleza del catecismo, y por eso es importante que nosotros como católicos tengamos el catecismo, lo leamos y lo estudiemos. Aquí nos está diciendo el catecismo cómo utilizar rectamente los bienes que tenemos, y nos dice que son fundamentalmente para 5 cosas. Primero, dice para garantizar la libertad de las personas. El hecho de poseer bienes garantiza la libertad de las personas. Pensemos en esos regímenes totalitarios que no permiten la propiedad privada. Pensemos, por ejemplo, en el comunismo o en ciertas facciones del socialismo que expropian la propiedad privada para que un gobierno centralice todo el poder y sea el que decida la vida de las demás personas. La persona pierde la libertad individual y la Iglesia nunca ha estado de acuerdo con que se expropie la propiedad privada. Siempre ha defendido la propiedad privada. Siempre es un principio de la naturaleza el hecho de que el hombre pueda poseer bienes. Ahora vamos a ver que se puede poseer desordenadamente y se puede llegar a riquezas absurdas que terminan empobreciendo a otras personas. Riquezas absurdas que terminan empobreciendo a otras personas. Pero no estamos hablando acá de la enfermedad, estamos hablando del principio general. Entonces, primero, garantiza la libertad. Segundo, garantiza la dignidad de las personas. Que una persona no tenga que perder su dignidad para comer, perder su dignidad para tener un techo, perder su dignidad para tener lo básico para vivir. El hecho de que pueda poseer bienes, que se le garantice la posesión de bienes, tutela, protege la dignidad de la persona. Tercero, dice, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales. Entonces sí que podemos tener unos bienes, sí que podemos tener nuestras propiedades, sí que podemos tener, digamos, una casita, el carrito, el alimento, la ropita, lo básico. ¿Para qué? Para garantizar el atender las necesidades fundamentales. Estamos hablando de las necesidades fundamentales, por lo menos comida. Por eso Dios ha permitido que poseamos bienes, el derecho de tener. Cuarto dice, y las necesidades de los que están a su cargo. Entonces, cuando el Señor te ha dado bienes, es para que cuides, digamos, tu propia vida y la vida de los que tienes a tu cargo, la vida de tus hijos, de tu esposa, de las personas a las que Dios te ha encomendado, Pero quinto dice, debe hacer posible que se viva una solidaridad natural entre los hombres. Y aquí viene el aspecto de la caridad. Aquí viene el aspecto de no solamente suplo mis necesidades, no solamente suplo las necesidades de los míos, sino que voy a tratar de ayudar a las personas. Acá lo llama el catecismo solidaridad, en términos generales lo podríamos llamar caridad. Caridad es la palabra. Caridad es, yo sé que mi hermano es Cristo y mi hermano es Cristo que necesita, y entonces yo voy a socorrer a Cristo que necesita. Esos son los 5 aspectos por los que hablan de la prohibición de la propiedad privada. Nada que ver, es legítimo poseer bienes. Pero resulta que, sí, ya lo dijimos, el pecado original nos desordenó. Y al desordenarnos no poseemos bienes para estas 5 cosas, sino que acumulamos bienes. Nos queremos hacer cada día más ricos y que los pobres sean cada día más pobres.
Cuidado con esto. No es que una persona adinerada por sí sea una persona mala, de ninguna manera. No existe propiamente categoría de gente mala. No es que los ricos son malos, los pobres son buenos. No es que los jefes son malos, los trabajadores son buenos. No es que los hombres son malos, las mujeres son buenas. No es que los seres humanos son malos y la creación, la naturaleza es buena. No, esa cosa no existe. Eso no es así. O sea, existen ricos malos y ricos buenos, pobres malos y pobres buenos. Hombres malos y hombres buenos, mujeres malas y mujeres buenas, jefes malos, jefes buenos, trabajadores malos, trabajadores buenos. O sea, cuidado con esta corriente neomarxista que nos enseña a categorizar a la gente como buenos y buenos. O sea, cuidado con esta corriente neomarxista que nos enseña a categorizar a la gente como buenos y malos. Y entonces, el rico por sí mismo es malo, el jefe por sí mismo es malo. No, señores, eso no es así. Lo malo es el corazón del hombre. El corazón del hombre se puede dañar en cualquier categoría que esté. Se puede dañar en cualquier categoría que esté. Sí que es cierto que cuando se posee bienes, se tiene esa tendencia a acumular desmedidamente. Y por eso la consagración nos debe enseñar la generosidad. Nos debe enseñar la generosidad con los demás. Podremos hablar de 3 criterios. Escúchenme bien. 3 criterios para poseer bienes sin perder el alma. Anótalo ahí en tu cuaderno. 3 criterios para poseer bienes sin perder el alma. Primer criterio, vamos a hacernos 3 preguntas. Y con estas 3 preguntas sabremos si los bienes que poseemos son legítimos y son medio para la salvación o al contrario son medio para llegar a la perdición, para alejarnos de Dios. 3 criterios, 3 preguntas. Primera pregunta, primer criterio. ¿Cómo se consiguen? ¿Cómo se consiguen los bienes? El primer criterio tiene que ver con el origen. ¿Ok? El origen de los bienes que poseo debe ser un origen moralmente lícito y civilmente válido. Moralmente lícito y civilmente válido. Vamos a ver. Moralmente lícito. Yo no puedo conseguir dinero a base de pecado. Entonces yo no puedo conseguir dinero con un negocio de prostitución, con un negocio que pervierta la moral de las personas, con un negocio que implique de suyo el pecado. Estoy hablando de negocios que por su naturaleza son negocios pecaminosos. Hay otros negocios que en sí mismos no son pecaminosos y sin embargo alguna persona podría pecar con ellos, ¿no? Hombre, que yo tengo, qué sé yo, una tienda, por ejemplo, una tienda donde vendo abarrotes, una tienda donde vendo comida y luego alguien puede excederse en el uso de esa comida. Entonces porque vendo comida estoy haciendo que la gente peque de gula. No, hay personas que se pueden exceder. Pero, en cambio, muy distinto si yo tengo una venta donde vendo drogas, cocaína, estoy hablando ya de algo que en sí mismo es inmoral, Entonces, cuidado, que sea moralmente lícito, o sea, que no sea pecaminoso. Y civilmente válido, que, digamos, esté dentro del ordenamiento civil. Y eso es importante que cumpla las 2 condiciones porque deben comulgar ambas condiciones. Yo puedo tener algo civilmente válido y sin embargo no ser moralmente lícito. Trabajo o tengo una casa de citas. Trabajo en un burdel o tengo un burdel, un prostíbulo. Y puede que tenga todo en regla a nivel civil. Pero es inmoral. No podemos conseguir dinero a costa del alma de las personas. Lo mismo puede pasar al revés. Puedo tener un trabajo, digamos, legítimo moralmente hablando, vendo algún producto que no está mal, vender ropa, pero luego civilmente lo estoy haciendo mal porque no pago los impuestos necesarios, o porque subfacturo, o porque cualquier problema que pueda tener en ese sentido. Hay que procurar siempre cumplir los 2 criterios. Obviamente prevalece siempre el criterio moral sobre el civil. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces la primera pregunta, el primer criterio es el origen. ¿Cómo los consigo? Para conseguirlos tiene que ser moralmente válido, legalmente lícito. Segundo criterio o segunda pregunta que nos debemos hacer. ¿Cuánto afecto le tengo? Entonces supongamos que efectivamente los bienes que yo poseo los he conseguido legítimamente a nivel moral y a nivel civil. Bien, pero aún así puede que aunque los haya conseguido legítimamente, tenga un afecto desordenado al dinero, Acá la pregunta que nos tenemos que hacer es esta. ¿Nos servimos del dinero o le servimos al dinero? ¿Nos servimos del dinero
o le servimos al dinero. Y aquí es importante entender que cuando uno tiene un afecto desordenado al dinero, cuando yo amo al dinero, no lo uso, sino que lo amo, estoy quitándole el puesto a Dios, como lo decía nuestro Señor. O sea, la providencia ya es mi capacidad para trabajar. Es decir, no es que yo confíe que Dios me está ayudando, no es que yo confíe que Dios me está alimentando, sino soy yo, es mi dinero, mi Dios es mi dinero. Recuerden lo que dice el Señor, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 25 y 26. San Mateo, capítulo 6, versículo 25 y 26. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No valen más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, cuando yo tengo un afecto desordenado al dinero, estoy teniendo un acto de desconfianza en Dios. Un acto de desconfianza en Dios. Esta cita bíblica no es una invitación a la vagancia, no es una invitación a cruzar las manos, sino que es una invitación a la confianza, a saber que yo hago mi esfuerzo, pero aún haciendo mi esfuerzo, sé que es Dios el que me lo proporciona todo. Sé que Dios es mi Padre providente, que me ama y no va a dejar que yo pase hambre. Porque un papá se preocupa por sus hijos. Porque hay gente que tiene mejores capacidades que nosotros, y no tiene tanto como nosotros. Entonces, no es tu capacidad, no es mi capacidad, es Dios, es nuestro Padre que nos ama. Aquí en esta segunda pregunta, en este segundo criterio, ¿cuánto afecto le tengo al dinero? Es importante establecer que nosotros debemos tener, digamos, una renuncia afectiva al dinero, aunque efectivamente debamos usar de él, ¿ok? Yo afectivamente renuncio al dinero en el sentido de que no voy a estar apegado a él, pero efectivamente debo usarlo. Y acá nos tenemos que preguntar, para discernir este criterio, ¿para mí está primero el dinero que Dios? No, primero Dios. Bueno, pero en la práctica, ¿dedicas mucho más tiempo que a tu Dios? Para ti, la misa del domingo es posible solo si el trabajo me lo permite, o has hecho hasta lo imposible por establecer el orden de tal forma que la misa sea lo más importante el domingo. Estamos hablando de cuando no depende de nosotros, digamos, hay circunstancias donde la iglesia da una dispensa, pero estamos hablando de circunstancias que dependen de nosotros. Yo puedo organizarme para que lo primero sea Dios, lo primero sea la misa. Estoy trabajando de tal manera que no tengo tiempo para orar. Por ahí cuentan que un rey muy rico era muy espiritual y uno de sus súbditos le dijo: Su Majestad, yo quiero saber cómo hace usted para tener tanto dinero y sin embargo ser tan espiritual. Él dijo: te voy a dar esta vela. Camina por todo mi palacio con esta vela encendida. Si al finalizar el recorrido la vela se ha apagado, te decapito, te corto la cabeza. Ese hombre, se imaginarán cómo fue por todo el palacio con la vela, de tal manera que no se le apagara. Cuando terminó de dar la vuelta, el rey le preguntó, oye, ¿qué te parecieron mis riquezas? Y dijo el súbdito: pero no tuve tiempo de verlas, estaba tan preocupado de que la vela no se apagara que no tuve tiempo de verlas. El rey le dijo: esa es mi clave. Estoy tan ocupado de que no se apague la vela del amor a Dios que tengo en mi corazón que no tengo tiempo de ver las riquezas. Entonces, que el afecto al dinero no te quite tu amor a Dios. Cuidado, que el afecto al dinero no te robe tu familia, Una señora me decía: Wilson, mi esposo me dijo que iba a trabajar hasta los 40 y que a los 40 ya se iba a dedicar a nosotros. El caso es que si él sigue así, a los 40 no estaremos con él, a los 40 años no estaremos con él, porque nos tiene hasta aquí. Madruga al punto que nunca ve a los niños al irse de la casa, llega tan tarde al punto que nunca ve a los niños al acostarse. Los niños están creciendo con toda clase de bienes materiales, pero están creciendo sin papá, sin el afecto de papá, y a veces con esa excusa de voy a darle a darse. Los niños están creciendo con toda clase de bienes materiales, pero están creciendo sin papá, sin el afecto de papá, y a veces con esa excusa de voy a darle a mis hijos lo que yo no tuve. Le quitamos a los hijos lo más precioso que puede tener, que es un papá y una mamá.
un papá y una mamá. Sé que hay circunstancias difíciles, sé que hay circunstancias complicadas donde ambos tienen que trabajar, pero por Dios organicemos todo para no perder nuestra familia. Pidámosle al Señor ayuda en esta consagración para no perder nuestra familia. Por ahí cuentan una historia de un niño que le dice al papá, papá, ¿cuánto ganas en una hora? El papá le dijo, hijo, me gano $10. Entonces el niño le dice, papá, ¿me regalas $5? Hijo, no, vete a dormir, no tengo en este momento tiempo para eso. El papá le conmovió el corazón y se fue a despertar al niño. Le dijo, mira tus $5. Y el niño sacó otros $5 que había guardado debajo de la almohada. Que tu esposa, que tu esposo, que tu familia no te tenga que comprar una hora de tu tiempo. Que por darle economía no les quites amor. Entonces, cuidado, cuánto afecto le tenemos al dinero. A veces también se le tiene tanto afecto al dinero que terminamos incluso sacrificando nuestra salud. Hay personas que gastan su salud para conseguir dinero y al final de su vida terminarán gastando su dinero para tratar de recuperar esa salud que perdieron y que ya no volverá ni con todo el dinero del mundo. Cuando vivimos situaciones difíciles como la que el mundo está viviendo ahora, nos damos cuenta que el ídolo que habíamos construido del dinero cae, se derrumba, se destroza. Tanto esfuerzo para mi empresa, tanto esfuerzo para construir esto y aquello. ¿Y qué quedó? Queda Dios, es lo único que queda. Entonces, 3 criterios para poseer bienes sin perder el alma. Primero, ¿cómo consigo el dinero? El origen. Segundo, ¿cuánto afecto le tengo? Que el afecto no sea un afecto idolátrico, que el afecto me aleje de Dios, no me aleje de mi familia, no me aleje de mi salud, no me la dañe. Tercer criterio, ¿cómo utilizo el dinero? ¿Cómo utilizo mis bienes? El origen, el afecto y el uso. ¿Cómo uso mis bienes? Y el catecismo ya nos lo decía. Ya nos decía que el recto uso del dinero está en ayudar a las necesidades fundamentales propias y a las necesidades de los que están a nuestro cargo. Entonces, si tú posees algo, digamos, el recto uso del dinero es primero proveer a los que están contigo y a ti. Es lo lógico, ¿no? No puedes dar zapatos a los que están afuera si tus hijos andan descalzos. Digamos, la caridad exige que primero yo auxilie a los más cercanos. El prójimo es el próximo. El más cercano es el primero que yo debo auxiliar. Pero también el catecismo nos advertía que el uso del dinero, el uso de los bienes, debe contemplar la solidaridad, la caridad, los necesitados. Y aquí hay un principio importante, el principio de la caridad. Yo quisiera leerles un pequeño extracto de este libro. Me encontré con Jesús ahora que sigue. Respuestas sencillas a preguntas comunes. Es el último libro que sacamos en Lazos de Amor Mariano. Es precisamente para ayudar a las personas que acaban de terminar su consagración y se preguntan ahora qué siguen, o acaban de tener un proceso de conversión y bueno, ¿y ahora qué sigue? Tiene una serie de preguntas que uno naturalmente tiene y acá están las respuestas. En el último capítulo del libro, cuando se habla de los 10 pasos para sostener el fuego, en el 7º paso hablamos de practicar la caridad. Y quisiera leerles un extracto de esto porque creo que es importante que nosotros entendamos que practicar la caridad no es un acto de nobleza, sino un acto de necesidad. Dice en la página 241, practicar la caridad con el necesitado no es algo así como una opción que tengamos para que el Señor se ponga feliz, para que las personas nos valoren o para sentirnos bien con nosotros mismos. Te lo voy a decir muy claramente. El ejercicio de la caridad es necesario para la salvación. En otras palabras, sin caridad no hay salvación. La razón es sencilla. En el hermano necesitado está Cristo sufriente. Negarnos a socorrerlo es rechazar a Cristo y esto significa cerrarnos el cielo por nuestra propia decisión. El que sufre a nuestro lado no es un extraño, es nuestro hermano. El Padre Celestial te preguntará, ¿dónde está tu hermano? Génesis 4:9. Sí, tenemos responsabilidad sobre nuestro prójimo desamparado y es hora de que asumamos como verdaderos católicos esta responsabilidad. Entonces, señores, esto no es algo así como que qué bonito voy a hacer caridad, qué lindo, me voy a consagrar a la Virgen y voy a hacer caridad con las personas. Es necesario para la salvación. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31, en este discurso escatológico de Jesús, Él
se sienta como justo juez a juzgar, a los de la derecha les dirá, venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, desnudo y me vestiste, etc. Señor, ¿cuándo hicimos todo esto y te socorrimos? Cuando lo hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Y a los otros les dijo, id malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo, desnudo, en la cárcel, no me socorriste. Señor, ¿cuándo te vimos así y no te socorrimos? Cuando lo dejasteis de hacer con uno de estos mis pequeños. Por eso San Juan de la Cruz decía, al atardecer de la vida se nos examinará en el amor, en los pequeños. Por eso San Juan de la Cruz decía, al atardecer de la vida se nos examinará en el amor, en la caridad, en la solidaridad. Tenemos que salir de nuestra propia comodidad e ir por el prójimo, por el necesitado. Obviamente, en ocasiones la caridad incomodará. La caridad incomodará. Miren, hay un pedazo donde dice, acá en la parte del libro, en la página 243, en muchas ocasiones la caridad es incómoda. Es allí cuando es más valiosa. Claro que vale esa caridad que brota espontáneamente del corazón ante el sufrimiento del hermano, pero es todavía más perfecta aquella que no brota de un sentimiento, sino de la profunda convicción de que aquel a quien ayudo es Cristo, es mi hermano, un hijo de mi Padre del cielo. Entonces no es que qué bonito, vamos a hacer caridad porque me nace del corazón. No, aunque nos incomode, aunque no me nazca del corazón. Y escúcheme en esto de nacer del corazón, es que hay cosas que se deben hacer. Y sé que es correcto hacerlas, ideal que me nazcan, pero aunque no me nazca, lo debo hacer. Yo voy a trabajar todas las mañanas aunque no me nazca. Estudio aunque no me nazca. Es que una mamá se levanta, ahora pensando en mi esposa que está amamantando a nuestra hijita recién nacida, a nuestra tercera hijita, no es que le nazca, sino que sabe que lo debe hacer y lo hace con un profundo amor, aunque no tenga ese sentimiento, esa experiencia sensible. Esto es importante. Vamos concluyendo hablando de 4 niveles de la caridad. 4 niveles de la caridad. Hay niveles más perfectos de la caridad. Vamos a empezar del menos perfecto al más perfecto, pero los 4 hay que practicarlos. Primer nivel, la limosna. La limosna alivia el hoy de un necesitado. La limosna alivia el hoy y tenemos que practicarla. No podemos excusarnos diciendo, no, esto lo van a utilizar en drogas, estos que trabajen no sean vagos. Recuerda que ahí está Cristo necesitado. Si no les das dinero, entonces dales algo de comer. Y si dices que de pronto lo van a vender, entonces ábreles el paquete, pero no limpiemos nuestra conciencia con frases como, es mejor enseñarles a pescar que darles el pez. En ocasiones son formas de callar nuestra conciencia. Es necesario dar limosna. Segundo nivel, la beneficencia es un nivel más perfecto. Que la beneficencia es cuando se da a instituciones que ya no solamente dan una ayuda concreta, específica y puntual a una persona, sino que dan permanentemente. Es decir, no solamente garantizan el hoy, ayudan el hoy como la limosna, sino que también ayudan al mañana de la persona. Es una caridad muy perfecta además porque cuando uno da limosna de alguna manera aparezco. Cuando uno da a instituciones benéficas desaparezco yo. Entonces es más perfecto porque no recibo el aplauso, no recibo el elogio. Entonces, segundo, la beneficencia. Y hay que buscar este tipo de organizaciones, especialmente católicas, que ayudan a las personas. Pienso en este momento en organizaciones católicas, San Vicente de Paúl, por ejemplo, San Vicente de Paul, le dicen en otros países, que es una organización que ayuda a los necesitados de manera permanente. Tercer nivel, la capacitación. Acá sí es no solo darles el pescado, sino enseñarles a pescar. La capacitación no solo alivia el hoy como la limosna, no solo alivia el mañana como la beneficencia, sino que enseña a la persona a aliviar su propio mañana. Sé de consagrados a la Virgen, algunas personas que se prepararon conmigo para la consagración, que seguimos siendo muy amigos, tienen una empresa bellísima y han capacitado una enorme cantidad de mujeres, madres, cabeza de familia, para que ellas confeccionen ropita y para que puedan trabajar de esta manera, sostenerse y han transformado barrios completos de aquí, de la ciudad donde yo vivo. Es increíble porque están capacitando a las personas, es el tercer nivel. El cuarto nivel, entonces, es la evangelización. Porque si el primer nivel, la limosna alivia el hoy, si el segundo nivel, la beneficencia, alivia el mañana, si el tercer nivel, la capacitación, enseña a la persona a aliviarse su propio hoy y su propio mañana, el cuarto nivel, la evangelización, enseña a la persona a aliviarse la eternidad.
porque ya no solamente das un pan físico, sino que das a Cristo, que es el pan vivo bajado del cielo, y quien coma de ese pan vivirá para siempre, vivirá para siempre. Entonces no hay una oposición entre la caridad espiritual y la caridad física. Deben complementarse, por eso hablamos de obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. 7 corporales y 7 espirituales. Busca ahí como una tareita. ¿Cuáles son las 7 obras de misericordia corporales y cuáles son las 7 obras de misericordia espirituales? Lo vas a buscar como una tareita. Entonces es necesario ambas cosas. Es necesario misericordia física, misericordia espiritual. Dar a Cristo es lo más grande que se puede hacer. Espiritual. Dar a Cristo es lo más grande que se puede hacer, pero cuidado con la advertencia que nos hace el apóstol Santiago en su carta, capítulo 2, versículo 14. Una fe sin obras es una fe muerta. No se le puede decir a una persona que se muere de hambre, dice Santiago, caliéntate y abrígate, si no le das lo necesario. No. Si tú eres católico, si amas a Cristo, si le quieres hablar de Cristo, es que es muy difícil que te entiendan con la barriga vacía. Es muy difícil que te entiendan muriéndose de frío. No. Recuerdo una historia muy bella de un sacerdote que acompañaba en medio de un combate de su país. Los sacerdotes, saben ustedes, que acompañan a los ejércitos para confesarlos, para absolverlos, para animarlos en oración. Entonces en esa ve una persona que se está muriendo, ve una persona que está a punto de fallecer, sabe que la persona no es cristiana, el sacerdote se le acerca y le dice, oye, te quiero hablar de Cristo, y él le dice, sí, pero antes, ¿tienes algo de comer? El sacerdote lo único que tenía en los próximos 3 días, y dijo, pues sí, mira, claro, ahora te voy a hablar de Cristo, y le dijo, pero dame algo de beber. En 20 kilómetros a la redonda no tendría nada para encontrar algo de beber, y sin embargo saca su cantimplora y le da lo que le queda. Y ahora te quiero hablar de Cristo. Sí, pero muero de frío, estaban en invierno. El sacerdote se quita el abrigo y lo cubre. Claro. Y entonces el moribundo le dice, ahora sí háblame de ese Cristo que te ha hecho darme de comer, que te ha hecho darme de beber y que te ha hecho abrigarme, que ese Cristo sí quiero conocer. Que la caridad sea el preámbulo para dar fe a muchas personas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién es un pobre de espíritu? Aquel que ha descubierto que Dios es su tesoro. Dios es mi tesoro. Y por lo tanto yo no antepongo nada a Dios. No antepongo nada a Dios. No anteponer nada a Jesús, que renunciar por priorizar el seguimiento de Jesucristo. Hay una frase que me encanta de San Pablo cuando dice, ¿no? Todo lo estimo basura, comparando, ¿no?, con el conocimiento de Jesucristo. ¿Qué es? Cualquier renuncia que tenga que hacer, cualquier cosa, ¿qué es eso comparando, ¿no?, con el tesoro de Jesucristo? Una baratija, ¿eh? Aunque parezca que sea un gran sacrificio, una baratija, comparando. Acordaros de ese episodio en el que dice que un hombre encontró un gran tesoro en un campo y entonces fue y vendió todo lo que tuvo para comprar y hacerse con aquel lugar en el que estaba el tesoro, ¿no? Y alguno diría, pero fíjate cómo ha sacrificado todos los bienes, pero hombre, si lo he hecho ha sido un chollo, ¿no? Ha sido, vamos, la mayor operación que he hecho en mi vida, pues algo así, ¿no? Todo lo estimo basura comparando con la ganancia de conocer a Jesucristo. Esto es muy importante. Acordaros de la tristeza con la que el joven rico se marchó al ver que no era capaz de dejar las riquezas a las que estaba apegado. Estaba ante el tesoro máximo, ¿no?, ante el creador de todos los bienes, que es Jesucristo, y como estaba pegado a unas baratijas, porque por muy rico que fuese el joven rico, eran unas baratijas, ¿no?, su pequeño tesoro comparando con Jesucristo, ¿no? Sin embargo, se fue triste porque su corazón estaba pegado. Por lo tanto, es importante que desapeguemos nuestro corazón de los bienes materiales. Esta es la clave, ¿no? Para vivir el 10º mandamiento hay que examinar los apegos de nuestro corazón. Mi corazón está apegado a bienes materiales. Los apegos pueden ser también a otras cosas, apegos a personas, apegos a formas de hacer las cosas, a manías. Tenemos que examinar si nuestro corazón es libre o está apegado, no anteponiendo nada, ¿no?, a ese seguimiento de Jesucristo.
Eso supone tener un corazón desprendido, desprendido de todo, con libertad para poder desprenderse en la medida, como dice San Ignacio de Loyola, en tanto y cuanto algo me sirve, pues lo recibo y me sirvo de ello, pero en tanto y cuanto algo me estorba para seguir a Dios, me desprendo de ello, tener prontitud para desprenderse de los bienes que nos están estorbando. Ese desprendimiento es propio de quien ha puesto a Dios en el centro de su vida. Y así uno puede vivir lo que es la confianza en la providencia. La confianza en la providencia está también muy ligada a esta pobreza de espíritu. Dios es mi Padre. Qué feliz soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Estoy en sus manos. ¿A qué voy a temer? ¿Acaso Dios no me ama infinitamente? ¿Cómo voy a dudar de que Él me cuidará y su providencia me asistirá en cada momento, ¿no? Así se puede vivir la pobreza de espíritu y el desprendimiento. Cuando no se tiene confianza en Dios, cuando no se tiene confianza en que Dios nos cuida con su providencia y parece que yo tengo que buscar mis seguridades, uno busca sus seguridades pues en su cuenta corriente, en sentirse fuerte, en sentirse seguro, está buscando seguridades que, por cierto, son de papel, de fumar y se las puede llevar cualquier desgracia. Busco falsas seguridades porque no confío en Dios. Y esas falsas seguridades las busco en bienes materiales, las busco en el poder, las busco. La pobreza de espíritu, ser pobre de espíritu, es subrayar que Dios es mi tesoro. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces mi corazón no está en el dinero, mi corazón no está en determinados planes, no, mi corazón está en Dios porque Él es mi tesoro y todo lo demás, todo el resto de los bienes creados en tanto y cuanto, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que Jesús nos pide? Los mandamientos, detrás de un no hagas esto, detrás de un no codicies los bienes ajenos, hay un vive la pobreza de espíritu. Vive la pobreza de espíritu, que es lo que te dará la plena libertad de, habiendo puesto a Dios en el centro de tu corazón, no estar apegado a nada, ¿no? Luego formulemos también en positivo el 10º mandamiento, ese que dice no codiciarás los bienes ajenos. Vive la pobreza de espíritu, ¿no? Que será la mayor riqueza de tu vida, será descubrir a Dios como el tesoro de tu corazón.